Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, compañeras, compañeros, por estar aquí presentes, sobre todo por su interés en este foro virtual, en especial por tratar de un tema tan importante para entender el proceso que vive nuestro movimiento de transformación y poder trascender con esta herencia o capital social más allá del 2024 en el entendido que todos aquí presentes buscamos. Voy a centrarme más en contextualizar el López Obradorismo y dar una especie de introducción para dejar la puerta abierta a los compañeros ponentes que nos visitan hoy virtualmente desde diferentes entidades. Eh, a pesar de los logros del López Obradorismo, buscándole he encontrado, o mejor dicho, me he dado cuenta que existe poco material sobre el análisis del movimiento que profundice más allá de la columna o la crítica, ya sea constructiva o lo contrario. Hay poco material realmente. Por ello es importante, de suma importancia, mantener este tipo de ejercicios donde la visión, el análisis, la historia, etcétera, de diferentes compañeros catedráticos, analistas y sobre todo militantes del movimiento, compartimos nuestra perspectiva en torno al proyecto de transformación que hoy vive nuestro país. Hay que entender y contextualizar el pasado del López Obradorismo, hacer una autocrítica al presente y estamos hablando del partido. Ahorita yo me voy a enfocar más en el movimiento, perdón, el movimiento López Obradorista más allá del partido, para poder visualizar y tomar acción sin dar un paso atrás en la continuidad del mismo. Aclaro que me centraré en el movimiento porque realmente, si nos ponemos a retomar la historia del López Obradorismo, pues este partido Morena se formó en base al López Obradorismo, un movimiento de masas que hizo una alianza con la figura de los partidos políticos. Ya recordaremos por ahí en 2012 como su primer participación como asociación civil, que utiliza la plataforma política del partido PRD, PT, Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. No sé si me pasa alguno, creo que no. Eh, Todo por el objetivo que era instalar a su máximo referente de la izquierda mexicana en la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para impulsar el proyecto alternativo de nación que se vino construyendo años atrás. A partir de 2005, y que es donde muchos coincidimos, nace el López Obradorismo. Recordarán aquel episodio donde se le quería desaforar para que no participara en la elección presidencial de 2006. Pero toma mayor fuerza precisamente en 2006, a partir del fraude electoral. Y aquí es donde el López Obradorismo se empieza a medir como movimiento, porque a pesar del fraude siguió organizado, tanto así que en 2008 logra paralizar la privatización de Pemex durante el gobierno de Felipe Calderón. Y por casualidades del destino, no sé si vieron hoy en la mañanera, precisamente toca ese tema el presidente y hace memoria cómo a partir años posteriores, 2006, del fraude, que fue 2007, 2008, fueron años muy duros para el movimiento de linchamiento, de persecución política. Entender que el López Obradorismo es un movimiento de masas que ha ido a contracorriente siempre por la vía pacífica contra un adversario muy poderoso y arraigado que es el neoliberalismo y sus instituciones. Recordarán aquella frase donde permítame, déjenme admitir a unos compañeros que están aquí. Me quedé con los controles y se los estaban juntando. Mil disculpas por esta interrupción. Una fase en la que el López Obradorismo, perdón, cuando López Obrador les dice al diablo con sus instituciones, ¿no? Que todo el aparato mediático pues se vuelca diciendo que López Obrador no respetaría las instituciones. Y entonces hoy vive tiempos de crisis ese sistema neoliberal, y no solamente en el país, sino a nivel mundial, y se aferra, a pesar de la decadencia, en sobrevivir, ¿no? Ya inclusive
no voy a meterme en eso, ¿no? Pero lo que vemos hoy, una guerra orillada por Estados Unidos entre Ucrania y Rusia, pues es precisamente la decadencia del neoliberalismo, que prefiere guerras para no perder el sistema. Llega 2012 y el movimiento López Obradorista se convierte en Movimiento de Regeneración Nacional, como una asociación civil, haciendo alianzas en ese entonces con partidos, con fuerzas de izquierda, donde una vez más sufre un revés en la búsqueda de la presidencia. En 2014 se formaliza como partido para participar por primera vez en 2015 en las elecciones federales intermedias, siendo en 2018 que por fin se consigue la presidencia, ¿no? Como les digo, busco a grandes rasgos hacer un resumen del López Obradorismo para contextualizarlo. Y es aquí donde empieza la prueba del movimiento sin López Obrador como líder del partido a su llegada al poder. En el entendido que el partido es una herramienta política para el López Obradorismo y su proyecto, pero a la vez el partido se convirtió en el principal obstáculo del movimiento. Igual no profundizaré en las causas que todos aquí hemos vivido, las conocemos y en gran medida se entiende, porque se llegó muy rápido al poder, a tan solo 5 años de la creación de este partido, ahora sí que como partido, pues se llega al poder y que en la actualidad aún carece en gran medida de institucionalización y formación política. Es uno de los grandes pesares de Morena, ¿no? Que todos aquí estamos conscientes de eso. A pesar de que el López Obradorismo a nivel federal no ha llegado a las entidades y separando un poco el gobierno, para ya yo creo que los compañeros aquí ponentes van a entrar en el tema de los gobiernos, pero vamos a entrar en el movimiento. Me refiero al propio movimiento, como no ha podido organizarse en las entidades. Inclusive la aprobación aquí en Baja California, y lo pongo como ejemplo, es la más alta en el país. Pero sin embargo el movimiento no está organizado como López Obradorista. Existe un partido, pero un partido que carece, como en muchos estados, de una dirigencia formalmente institucional. Por ende, tiene muchas carencias y no ha logrado ser el movimiento cercano a las luchas sociales. Morena, que realmente no logra intensificar las tareas para construir una transformación en la entidad. Hablamos de algo muy, incluso un ejemplo que está en nuestros estatutos, que es la creación de proyectos alternativos de Estado. Ya en algún momento lo había platicado con Hilario. ¿Cómo es posible que López Obrador, ahora sí que no es descubrir el hilo negro, López Obrador llega básicamente a todas las candidaturas presidenciales con un gabinete y con un proyecto? Y esto no se ha podido replicar en los gobiernos locales. Entonces, ahí tiene una gran deuda lo que es el López Obradorismo, porque el López Obradorismo más allá debe de impulsar precisamente la creación de estos proyectos alternativos de Estado y lograr así una movilización en las luchas sociales. Y debemos entender que básicamente el gobierno actual se ha encargado de frenar la destrucción del Estado privatizador y autoritario para establecer los cimientos de una auténtica regeneración. Una de las grandes problemáticas a las que durante este sexenio o trienio se ha tenido que enfrentar claramente es la violencia y la corrupción. Una herencia de gobiernos pasados que a pesar del conocimiento público sigue esa carga sobre los hombros del gobierno mexicano. Es inevitable quitarla de los hombros. Hoy una derecha con toda la maquinaria echada a andar intencionalmente e internacionalmente, y a pesar de los intentos por desestabilizar el gobierno del López Obradorismo, poca o nula ha sido las simpatías que le han podido restar al presidente, que sin embargo siguen avanzando en su intento de golpe blando, respaldados por una agenda internacional. Y aquí es donde entramos al futuro del López Obradorismo, para no extenderme, haciendo una lista de las cosas que nos hereda el movimiento. Si el López Obradorismo en 2018 llega con poco más de 30 millones de votos, muchos
acusan a que se debe a un descontento social, a una decadencia del priismo, del panismo, de este sistema neoliberal. Vamos a concederles la duda. Sin embargo, hoy fácilmente más de 30 millones de mexicanos están concientizados en temas esenciales que aquejan a la nación. Es decir, ya al mexicano no se le compra con despensas o con la misma politiquería de antes. Hay quienes le apuestan a la misma operación electorera de siempre, y ahí es donde la base López Obradorista debe tomar el timón de la transformación nacional. De lograrse la reforma eléctrica, se daría, que viene siendo este otro punto de herencia que nos deja el López Obradorismo, de lograrse la reforma eléctrica se daría otro gran paso a la soberanía energética. La primera fue la desprivatización de Pemex. Ojo que aquí no es solo un triunfo de la llegada al poder, o sea, estando en el gobierno, si es consecuencia de la perseverancia del movimiento desde que inició, defendió la soberanía del país, sobre todo cuando se navegaba a contracorriente. Nos hereda además un proyecto de nación, es decir, el proceder más allá de un proyecto, el proceder democrático con el que se construyó y se consiguió llevarlo al poder. Esa sin duda es una de las grandes herencias que la estamos haciendo a un lado porque no la aplicamos en nuestras entidades. Nos hereda una oposición sin máscara. Desde tiempos atrás se hablaba del PRIAN. Apenas hoy se quitaron la máscara. Nos recupera una política exterior de la que se habían olvidado los gobiernos anteriores, ridícula y sumisamente a los intereses extranjeros. Nos recupera también el liderazgo en la región de América, sobre todo en América Latina. Todo lo anterior es fundamental entenderlo como herencia política que nos deja las puertas abiertas para la reorganización del López Obradorismo, y aclarando que a un par de años de la sucesión presidencial es premeditado apoyar o inclinarse por algún candidato presidencial de nuestro movimiento. Creo que eso le haría daño, que es lo mismo que está provocando dentro del partido Morena, la división interna. Entendiendo que la figura de su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, pues después de 2024 ya no estará, y que una oportunidad de oro como esta no debe dejarse pasar. Nuestra tarea debe de tratar de consolidar el López Obradorismo hacia el 2024, es decir, llegar organizados. Solo el López Obradorismo organizado podrá darle continuidad al proyecto de transformación nacional. En gran medida, esto dependerá el futuro del López Obradorismo. Cierro hasta aquí mi participación. Muchas gracias, compañero.